Estamos hoy con la primera clase de electrocardiograma, la introducción, y vamos a ver, pues, esto, ¿no? El corazón. Recordemos que el corazón tiene una actividad eléctrica que la vamos a representar a través de vectores. Aquí vemos un corazón, efectivamente, ¿no? Como podemos ver, pues ya está en movimiento, ¿no? Si estudiamos a fondo la sístole, diástole, y para que se dé toda esta actividad mecánica, tiene que haber una actividad eléctrica. Así que nosotros vamos a ver aquí a la izquierda la actividad eléctrica de una célula en particular. En una célula solamente vamos a ver, ¿no? Cada una de estas células del corazón está en un momento en reposo. Así, ponemos en pausa otra vez el corazón. Supongamos que ahí está en reposo. Y cuando está en reposo, nosotros decimos que la célula, ¿cómo está? Está polarizada. Muy bien. Pero cuando cada una de estas células se activa eléctricamente, decimos que está despolarizada. Y luego se tiene que entrar a estado de reposo. Es decir, la célula se vuelve a polarizar, se repolariza. Eso es el primer concepto. El segundo es que vemos que esta actividad eléctrica tiene una representación gráfica. Esto representa una fuerza. En este ejemplo, por ejemplo, vemos una flecha, ¿no? En color rojo, rosadito, no soy bueno con los colores, pero va en este caso de izquierda a derecha. Esto es el vector que representa la despolarización. Tranquilos, esto es la introducción solamente, y la repolarización por lo general es en el sentido opuesto. Ahora seguimos. Sin embargo, el corazón es suma de muchas células. Recordemos que el corazón tiene células miocárdicas y células que son miocardiocitos, pero que son especializados y se convierten en células del tejido de conducción eléctrica. Muy bien. Nosotros vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5 células, pero sabemos que el corazón tiene miles de células. En este caso, recordemos aquí, como hemos visto, cuando una célula está despolarizada, es decir, cuando está activándose, las cargas internas son positivas y las cargas externas son negativas. Cuando está en estado de reposo, es decir, la célula está polarizada, las cargas internas son negativas y las externas positivas cuando la célula está completamente activada. Entonces, vemos aquí que las cargas internas son positivas, quiere decir que está en estado de despolarización. Y la actividad eléctrica de cada una de estas células va a ser representada por su vector respectivo. Esto es importante, fíjense, cada célula tiene un vector que representa una fuerza. Esta fuerza, ese vector por física, si recordamos el colegio, tiene dirección, magnitud, orientación, etcétera, ¿no? Listo. Pero en este caso nosotros, ¿qué vemos? Que esta célula, pues su vector va en esta dirección. El vector de esta otra célula va en esta dirección y vemos que cada célula tiene su vector que va en diferentes direcciones. Pues nosotros en el electrocardiograma lo que vemos representado es la actividad eléctrica no de una sola célula, sino de un conjunto de células. En el corazón serían miles. Y esa actividad eléctrica, para este ejemplo, va a ser representada por este vector que es grande, y que este vector, fíjense por favor, bankers, fíjense atentos a lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Este vector representa a cada uno de estos vectores. Así. Entonces, ¿qué concluimos aquí? Pues el corazón está compuesto por miles de células, cada célula tiene su vector propio, pero todos los estudiamos de una sola forma a través de un vector resultante final. Y pues este vector, cada uno de estos vectores chiquititos que tenía su propia magnitud, tenía su propia dirección, pero finalmente hay una dirección final. Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver en este vector? Vamos a estudiar este vector y este vector lo vamos a estudiar a través de las famosas derivaciones. Esto es la versión rápida, la versión resumida. Más adelante vamos a poder ver esto a mucho mayor detalle. Y vamos a estudiar dos tipos de derivaciones. No existen más. Las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Como en su nombre está el secreto, las derivaciones, ojo, y esto es muy importante, una cosa es derivación y otra cosa es electrodo. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero las derivaciones unipolares, ¿cuántos electrodos utilizan? Un electrodo.
que lo representamos aquí. Las derivaciones bipolares, ¿cuántos electrodos se utilizan? 2 electrodos. Entonces, ¿qué de característica tienen las derivaciones unipolares? Utilizan un electrodo. ¿Y qué hace este electrodo de particular? Pues, si está viendo, yo sé que los términos físicos serían otros, pero si es que el vector se acerca al electrodo, el papel del electrocardiograma nos va a tener graficada una onda positiva hacia arriba, ¿no? Haciendo la redundancia. Y si es que el vector se aleja del electrodo, simplemente nos da una onda hacia abajo. Y si es que el electrodo es perpendicular, perdón, el vector es perpendicular al electrodo, nos puede, claro, perpendicular puede ser en esta dirección para arriba o para abajo, pero es perpendicular, pues la onda será isoeléctrica o bifásica, ¿ya? Bifásica la voy a dibujar aquí, ¿ya? No se olviden, entonces, derivaciones unipolares, ¿cuántos electrodos utilizan? 1. Si es que el electrodo se acerca, onda positiva. Si es que el electrodo se aleja, onda negativa. Y si es que el vector es perpendicular al electrodo, es decir, para arriba, o para abajo, se pinta una onda isoeléctrica o bifásica. Vamos a estudiar, por ejemplo, este vector de aquí. Cada vector, no les he mencionado, pero tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, este electrodo, ¿cómo pintará, por ejemplo, este vector? Pues primero se fijará en esta zona, pintará así, para arriba, y luego ve la parte de abajo, para abajo. Muy bien. Y si viera esto, pues acá está negativo y acá está positivo. Lo mismo, ¿ya? Va a representar algo similar. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a estudiar las derivaciones bipolares. Esto es necesario para entender más adelante el EKG. Bipolar, ¿cuántos electrodos utilizarán estas derivaciones? En su nombre está el secreto, 2. Aquí está el primer electrodo y aquí está el segundo electrodo. Y ahora, miren, por favor, esto es muy importante. Acá en las derivaciones bipolares, un electrodo va a ser positivo o va a representar un campo eléctrico positivo y el otro electrodo un campo eléctrico negativo. Y aquí está una diferencia muy importante. ¿Se acuerdan? En este caso, el vector va a ser graficado hacia arriba, depende si es que se acerca al campo eléctrico positivo o al campo eléctrico negativo. Y ustedes con eso ya pueden sacar la resolución. El vector, ¿para qué lado del campo se acerca? ¿Hacia el campo positivo, es decir, hacia el electrodo positivo o hacia el electrodo negativo? Hacia el electrodo positivo. Por lo tanto, ahí, ¿cómo será la onda? Pues positiva, ¿ya? Muy bien. Y ahora veamos lo opuesto. El vector, este de aquí, el vector, ¿se acerca al campo eléctrico negativo o positivo? Negativo. Por lo tanto, ¿cómo será la onda? Negativa. No se olviden, bipolar, un campo positivo y un campo negativo. Muy bien. Perdón, estaban haciendo algunas preguntas. Listo. ¿Y qué pasa si es que este vector está es perpendicular? Es decir, estuviera en esta dirección. Pues será isoeléctrico o bifásico, como ya hemos visto hace un momento. ¿Ya? Muy bien, tomamos un respiro, hacemos un repaso. ¿Cuántos tipos de derivaciones tenemos? Unipolares y bipolares. Unipolares, ¿cuántos electrodos utilizan? 1. Y las bipolares, 2. Ahora sí. Esto es lo que nosotros tenemos en emergencia, ¿no? Clásicamente. En este caso, utilizamos, miren, electrodos. Importante, por favor. Un electrodo por sí solo no siempre representa una derivación. Electrodo, estos chupones que ven aquí, no son sinónimos de derivación necesariamente, como ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos electrodos en las 4 extremidades, ¿no? Como vemos aquí. Tenemos aquí un electrodo que este electrodo de aquí va en la mano izquierda, exactamente en el miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo y miembro inferior derecho. Ahora veamos este cuadrito de aquí. Miren, si se dan cuenta,
estos electrodos tienen que ser colocados así. Si los colocamos en los miembros a nivel de las muñecas, estarán a nivel de los tobillos. Y si es que nosotros los colocamos al nivel de los hombros, pues deberán ser colocados al nivel de los muslos. Muy bien, y ahora sí, atentos. Estos electrodos tienen nombres. Pueden representar también una derivación. Esto es la introducción nomás, bankers, por favor. Acá tenemos los electrodos que clásicamente vamos a encontrar como V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿no? Estos son los famosos electrodos precordiales que van a representar derivaciones unipolares porque cada uno sirve para estudiar una derivación. Ahí vamos a ver más adelante, no nos confundimos con los términos, ¿ya? Y acá tenemos de los miembros. En este caso, este electrodo sí representa, si lo estudiamos solo, por sí solo, representa una derivación, que es como es el miembro superior izquierdo, será AVL, ¿no? Por la L, left en izquierda en inglés. Este de acá será AVR, ¿no? Por R derecha en inglés. Este será AVF, siempre se ubica en el miembro inferior izquierdo, F de foot en inglés, y este electrodo es tierra, ¿ya? Representa tierra. Seguimos. Muy bien. Tomemos un respiro. Todo esto que hasta ahorita es confuso, ya lo vamos a entender de a poquito más. Entonces, acá tenemos electrodos y estos electrodos sirven para formar derivaciones. Primer concepto aquí. Un electrodo no necesariamente representa una derivación. Muy bien. Hay electrodos que sirven para formar derivaciones. Y acá vemos el corazón. Muy bien. ¿Se acuerdan? El V1, V2, V3, V4, V5 y V6. En este caso, cada uno de estas derivaciones, que son derivaciones precordiales que estamos viendo de frente al corazón, se forman por la colocación de estos 6 electrodos. Muy bien. Pero hay otro electrodo, ¿ya? Que no lo representamos aquí, que sirve también para formar estas derivaciones. Pero no se olviden, bankers, en este caso, estas derivaciones V1, V2, V3, V4, V5, V6, resultan de la colocación de estos electrodos, de estos chupones. Muy bien. Acá vemos AVR, AVR, en donde se coloca el electrodo para que se forme esta derivación. Volvemos aquí. Justamente este electrodo rojo, si lo estudiamos solo, entre comillas, nos va a dar la derivación AVR. Ahora vamos a estudiar otra derivación que es AVL. AVL. Esta derivación resulta del estudio de este electrodo, ¿no? De este electrodo que está en el miembro superior izquierdo. Muy bien. Y ahora vamos a estudiar, ¿qué más? AVF. AVF. Esta es la derivación, que no es lo mismo que el electrodo, pero resulta del estudio de la actividad eléctrica con este electrodo de aquí que estamos viendo en el miembro inferior izquierdo. ¿Se entiende, bankers? Es decir, electrodo no es lo mismo que derivación. La derivación resulta del uso de los electrodos. Y hasta acá les debo decir algo. Por ejemplo, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿cuántos electrodos se han utilizado? Es decir, los electrodos que normalmente colocamos para formar esa derivación. Uno, ¿no? V1, un electrodo. V2, un electrodo. V3, un electrodo y así hasta V6, un electrodo. Por lo tanto, estas serán derivaciones unipolares o bipolares. Se utilizan un electrodo. Todos serán unipolares, pues, ¿no? De V1 hasta V6 serán derivaciones unipolares. Muy bien. Ahí va agarrando forma. Ahora nos vamos a estas derivaciones. AVR, AVR. ¿Cuántos electrodos se necesitaron para formar AVR? Volvemos aquí.
solamente un solo electrodo. Por lo tanto, AVR será una derivación unipolar o bipolar. Unipolar. AVL, la derivación es AVL. Pero ¿cuántos electrodos hemos necesitado para formar esta derivación? Volvemos acá, un solo electrodo, el que está en el miembro superior izquierdo. Por lo tanto, será unipolar o bipolar. Unipolar. Y ahora nos vamos a AVF. AVF es la derivación, pero resulta de utilizar ¿cuántos electrodos? Un electrodo. ¿Dónde se coloca? En el miembro inferior izquierdo. Por lo tanto, AVF será unipolar o bipolar. Unipolar. Listo. Por lo tanto, hasta acá hemos descrito las nueve derivaciones clásicas que son unipolares. Pero ahora vamos a ver las famosas derivaciones bipolares, que solamente son 3. Y necesito que observen muy bien esto de aquí, por favor. Las derivaciones bipolares, ¿cuántos electrodos requieren? 2. Y las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. Y volvemos acá. Volvemos a nuestro gráfico. A D1, la derivación D1, resulta todas estas 3 derivaciones D2 y D3 resultan de utilizar ¿cuántos electrodos? Si es que son bipolares, 2 electrodos. Así que vamos a estudiar D1 cómo se forma. Tengo que utilizar 2 electrodos. Para formar D1 vamos a utilizar el electrodo que está aquí en el miembro superior derecho. Y el otro electrodo va a ser usado va a ser el que está en el miembro superior izquierdo. Entonces, entre estos dos vectores, perdón, entre estos dos electrodos se forma el vector. Y este es el famoso D1. Por eso acá vemos D1, que tiene esta orientación horizontal. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora vamos a estudiar cómo se forma D2. Fíjense cómo estoy moviendo el mouse. Tiene una inclinación más o menos de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué electrodos utilizaríamos para formar D2? De derecha, ¿a dónde se va? A izquierda, es decir, al miembro inferior izquierdo. D2, acá lo voy a graficar. Acá, disculpen, no soy bueno acá con el arte, pero así se forma D2, de utilizar el electrodo del miembro superior derecho con del miembro inferior izquierdo. Y así sale D2. Y D3 es lo opuesto, ¿ya? En este caso utiliza el miembro superior izquierdo con el miembro inferior izquierdo. Y así se forma D3. ¿No queda claro? Tranquilos. Esto es la introducción nomás. Vamos a tener seguramente más adelante más clases donde vamos a poder entender esto a mejor detalle. Conclusión, hasta ahora tenemos 9 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares, ¿ya? Que son D1, D2 y D3. Muy bien, tomamos un respiro, un favor, un minuto para ir procesando esa información. He visto que hay muchos hermanos, colegas latinoamericanos, somos todos. He visto que hay de Chile, Bolivia, República Dominicana, México, Colombia, lo que pude leer, quizás más. Un gusto y de verdad es un placer poder estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, listo. Acá tenemos el corazón. Vamos a ver en rojo, en este caso no distinguimos vasos sanguíneos ni de el miocardio. Desde Argentina, saludos también a Argentina. Y seguimos. Entonces, acá tenemos en amarillo lo que es el tejido eléctrico especializado del corazón, ¿no? Que por anatomía, recordemos que va a comenzar en la zona superior, a la aurícula derecha, con el nodo sinusal. Aquí donde estoy señalando está el nodo sinusal. Del nodo sinusal, están escribiendo, saludos desde Bolivia, saludos a Bolivia, Argentina, voy a leer México, República Dominicana, Colombia, bonitos países hermanos. Saludos a Panamá.
Un gusto escucharlos, leerlos. Y bueno, seguimos. Acá tenemos el nodo sinusal. Aquí se origina el impulso eléctrico fisiológicamente. Y miren, del nodo sinusal nacen los haces, las fibras internodales. Internodales quiere decir que hay otro nodo, que es esto, el nodo aurículo-ventricular. Y tenemos una ramita eléctrica que se va hacia la aurícula izquierda, que es el haz de Bachmann, ¿no? Y del nodo aurículo-ventricular nace el haz de His. Del nodo aurículo-ventricular nace el haz de His. ¿Ya? Un momentito, disculpen. Muy bien. Aquí tenemos el nodo sinusal, nacen las fibras internodales, el nodo aurículo-ventricular, de él nace el haz de His, y aquí ya en los ventrículos se hace una bifurcación. La bifurcación en la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿no? Y ya tenemos fibras más pequeñas que son las fibras de Purkinje. Esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Significa que ¿dónde comienza la actividad eléctrica? En las aurículas. ¿Y en qué aurícula? Primero en la aurícula derecha. Luego, ¿dónde se va la actividad eléctrica? A la aurícula izquierda. Luego, ¿dónde pasa? A los ventrículos. Y vamos a ver esto a continuación. Primero se activan las aurículas. Luego, ¿qué se activan? Los ventrículos. Muy bien. ¿Se acuerdan? La actividad eléctrica de cada célula está representada por un vector, pero la suma de esos vectores pequeñitos unicelulares nos van a dar como resultado un vector final. En este caso, el vector que representa la actividad eléctrica, ¿cómo se dice cuando se han activado todas las células? La despolarización auricular va a ser representada por este vector. ¿Qué dirección tiene? De arriba a abajo, de derecha a izquierda, de adelante, de atrás hacia adelante. Muy bien. Pero el ventrículo o los ventrículos también tienen su actividad eléctrica, se despolarizan. Y esta actividad es representada por sus propios vectores. La actividad eléctrica de las aurículas está representada en este caso por un vector, pero este vector, recuerden, que es la resultante de diferentes vectores más pequeños. Vamos a ver en este momento. Vemos aquí que los ventrículos, y aquí atentos, por favor, muy atentos. Los ventrículos clásicamente son representados por 3 vectores en la mayoría de libros de electrocardiografía, mientras que las aurículas por un solo vector. Comencemos por los ventrículos. Hay un primer vector y vemos que es un vector de menor magnitud a comparación de las aurículas, que representa la activación del tabique interventricular, que tiene esta dirección. Luego se despolariza la pared libre de los ventrículos. La pared ventricular, haciendo la redundancia, la pared libre del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho. Por eso que el vector definitivo de las paredes ventriculares libres se va hacia la dirección izquierda, porque el ventrículo izquierdo es mayor, tiene mayor masa. Y finalmente hay la despolarización de las bases ventriculares, que en este caso está representada la despolarización de ambas bases por este vector. Muy bien, ¿y por qué nos interesa esto? Porque es con estos vectores que vamos a aplicar lo que acabamos de aprender de derivación, lo de derivaciones unipolares y bipolares. Y vamos a comenzar. Muy bien y atentos acá, por favor. Miren, momento, disculpe que voy a beber un poquito aquí de chicha morada, de aquí de Perú. Y vamos a hacer algo más aquí, ¿ya? Antes de proseguir, recuerden que las aurículas son representadas clásicamente por un solo vector, pero este vector es la suma de diferentes vectores. En este caso, vamos a separar este vector en 2 vectores más pequeñitos. Este vector aquí en celeste representa la despolarización auricular derecha. Y este vector que está en morado púrpura representa la despolarización de la aurícula izquierda. Listo. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer?
vamos a estudiar estos vectores con electrodos, ¿ya? ¿A qué nos hacen recordar estos electrodos de aquí? A las derivaciones precordiales. Muy bien. Y en este caso, ¿cuántos vectores vamos a utilizar? Uno para esta derivación, para esta derivación, para esta derivación y para estas derivaciones. Muy bien. Son las derivaciones precordiales que son unipolares o bipolares. Unipolares. Entonces les vamos a poner nombre. Este es un vector, perdón, este es un electrodo que si lo estudiamos, lo utilizamos solo, nos va a dar la derivación V1. Luego, este es otro electrodo que si lo estudiamos solo, que nos va a dar la derivación V2. Este es otro electrodo que si lo estudiamos solo, nos va a dar ¿qué derivación? V3. Este es otro electrodo que si lo estudiamos solo, ¿qué derivación nos va a dar? V4 y consecutivamente V5 y V6. Muy bien, voy a leer lo que están escribiendo, un favor. Muy bien, seguimos. Ay, disculpen, volvemos. Listo. Entonces, acá tenemos 6 electrodos. Si los estudiamos solos, independientemente, pues vamos a tener derivaciones precordiales, que son derivaciones unipolares. ¿Cuál es el concepto de una derivación unipolar? Acá voy a recordar, si es que esto es el electrodo, si es que el vector se acerca, ¿cómo se grafica? Para arriba. Si es que el vector se aleja, ¿cómo se grafica? Para abajo. Y si es que el vector es perpendicular al electrodo, va a ser isoeléctrico o bifásico. Con eso vamos a entender. Y ahora sí, atentos para que sepan de dónde surgen esas rayitas que se suben, bajan, listo. Muy bien, V1, acá está. Esto es un solo electrodo y lo vamos a utilizar para formar una derivación unipolar que es V1. Vamos a disgregar este vector resultante final de las aurículas en dos. Y si es que este electrodo está mirando a este vector, ustedes dicen, ¿se acerca o se aleja? Se acerca. Se está acercando este vector a este electrodo. Por lo tanto, está en celeste, porque es unipolar y todo lo que se acerca lo va a graficar hacia arriba. Mientras que este otro, miren, este otro vector que representa la despolarización auricular izquierda, se acerca a V1 o se aleja. Se aleja. Por lo tanto, si es que se está alejando de este electrodo, va a ser graficado para abajo. Y es así. Y esto es pregunta de examen. Y es que así podemos ver fisiológicamente en la derivación V1 la despolarización auricular. La despolarización auricular en la derivación V1 puede ser bifásica. Y eso es fisiológico, por lo que acabamos de explicar. Muy bien. Luego tenemos acá una línea negra, que es un periodo isoeléctrico. Y es que tenemos que recordar que después de que pasa el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular, aquí se da un retraso fisiológico, una pausa fisiológica. ¿Para qué? Para que de esa forma tanto las aurículas como los ventrículos no se contraigan al mismo tiempo. Y este segmento es el famoso segmento PR, ¿no? Listo. Ahora continuamos. Ya hemos estudiado la despolarización auricular en la derivación V1, que es una derivación unipolar. Ahora vamos a estudiar la despolarización ventricular en esta misma derivación. Comenzamos por este primer vector de despolarización ventricular, que es el más pequeñito y representa ¿qué cosa? La despolarización del tabique interventricular. Este vector se acerca o se aleja de V1, se acerca. Por lo tanto, como en este caso V1 es unipolar, lo que se acerca se pinta hacia arriba. Por eso acá está en rojito, hacia arriba. Luego, ¿cuál es el segundo vector? Que es clásicamente, ven en los libros de electrocardiografía. Por ahí, ojo, pueden encontrar otro libro donde no les dan 3 vectores, les dan hasta 4, pero nosotros utilizamos la referencia de 3. Entonces, este vector grande, lo estudiamos con esta derivación, que es V1, que es unipolar. Al ser unipolar, todo lo que se aleja
para abajo. Y como es grande y se está alejando, vemos acá en color verde que es más grande y está graficada hacia abajo. Listo, ¿ya? Y en este caso, el tercer vector, que es las bases ventriculares, representa la despolarización de las bases ventriculares. Ya esta derivación casi ni la capta, por eso no está graficada y luego comienza otro periodo isoeléctrico. Ahora ya saben por qué surgen estas ondas para arriba, para abajo. Y si hacemos el mismo ejercicio, vamos a entender cómo se forman las ondas de electrocardiograma en V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ahora vamos a estudiar V5, ¿ya? Vamos a estudiar V5. Y luego pueden hacer ustedes los mismos ejercicios. V5. V5 en este caso es lo mismo, una derivación unipolar. Y vamos a estudiar estos dos vectores. Este vector de despolarización auricular derecha y el vector de despolarización auricular izquierda, V5 los capta como si se acercaran. Por eso se pinta una onda positiva. Esta onda que representa la despolarización auricular, ¿cómo se llama? Se llama la onda P. En este caso también es una onda P, pero es una onda bifásica, que fisiológicamente puede ser bifásica en V1 por lo que ya hemos descrito. Ahora, después, lo mismo el periodo isoeléctrico y acá cambia la cosa. Surge esta primera onda en V5 que está en rojo y que está estudiando ¿qué cosa? Este primer vector que representa la despolarización interventricular. En este caso, ¿se acerca o se aleja? Se aleja. Como se aleja, por eso se grafica para abajo. Ahora vemos el segundo vector de la pared ventricular libre. ¿Se acerca o se aleja de V5? Se acerca. Y como es grande, pues se grafica una onda grande que está en verde. Y acá vemos este otro vector que representa ¿qué cosa? La despolarización de las bases ventriculares. Como este es una derivación unipolar, todo lo que se aleja, pues para abajo. Acá vemos para abajo. ¿Le ponemos nombre a esto? Sí. La primera onda negativa. Todo esto se llama complejo QRS que representa la despolarización ventricular. La primera onda negativa es la onda Q. La onda Q. La primera onda positiva es la onda R. Y la primera onda negativa que sigue a la onda R es la famosa onda S. Ahora, ustedes van a ver en sus libros de electrocardiografía a veces Q mayúscula, Q minúscula, R mayúscula, R minúscula. Eso de ahí ya lo vamos a ver en clases más avanzadas. Y esta parte es muy importante. Fíjense aquí, ¿ya? En V1, esta onda pequeñita que va hacia arriba es la onda R. Luego tenemos acá V2, V3, V4 y V5. Y la onda R va aumentando de tamaño. Va aumentando de tamaño y luego va disminuyendo. Esto es la famosa progresión de la onda R. Definición de la onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. ¿Y la onda R representa siempre lo mismo? No. Por ejemplo, acá en V1, la onda R que representa la despolarización ventricular, pero del tabique interventricular. Mientras que en V5, la onda R que representa la despolarización de las paredes ventriculares libres. Bankers, es importante que en esta clase entiendan que no vamos a desarrollar cada una de las derivaciones, pero sí acabamos de ver dos ejemplos y ya no estamos, tal vez que no sabemos o se nos hace difícil, como a muchos se nos hizo en la universidad, de entender por qué es para arriba, para abajo y listo. Y ahora tomamos un respiro, vamos a estudiar las derivaciones ventriculares y su utilidad en el electrocardiograma. Muy bien, damos un respiro de 1 minuto, vamos a ver. Muy bien, seguimos. Acá tenemos el corazón, otra vez el sistema eléctrico y vamos a ver que lo vamos a estudiar con una derivación bipolar.
Muy bien. Acá tenemos lo que es el estudio de una derivación bipolar. Lo mismo, ¿qué es este vector? La despolarización auricular. Espero que estén atentos. Acá tenemos la despolarización ventricular, que clásicamente la representamos con ¿cuántos vectores? Con 3. Este de acá, ¿qué representa? La despolarización interventricular. Este de aquí, del tabique interventricular, este vector en verde que representa la despolarización de las paredes ventriculares libres y este vector en amarillito representa la despolarización de las bases ventriculares. Muy bien. ¿Y por qué acá hay como una media esfera? Porque vamos a estudiar al corazón con estos dos electrodos. ¿Se acuerdan? Este electrodo, ¿en qué parte del cuerpo estaría? En el miembro superior derecho. Y este electrodo, ¿en dónde? En el miembro inferior izquierdo. Tenemos dos electrodos. Las derivaciones bipolares del uso de cuántos electrodos se da, se forma con el uso de dos electrodos. Muy bien. En este caso, ¿los dos electrodos tienen la misma carga o representan la misma carga? No. En este caso, esto es por convención. Esto es por convención. Cuando estudiamos a la derivación D2, pues el electrodo que está en el miembro inferior izquierdo es un electrodo positivo y el electrodo que está en el miembro superior derecho es negativo. Y aquí es la diferencia. Todo lo que se acerque al electrodo positivo va a ser graficado como positivo y todo lo que se acerque al campo eléctrico negativo, que va a ser captado por este electrodo, va a ser graficado como negativo. Y muy bien, vamos a estudiar la onda P. ¿Qué representa la onda P? La despolarización auricular, la despolarización auricular. Pero miren. Acá vamos a hacer una pausa, un momentito. Listo. Si nosotros estudiamos hacemos una pausa antes de hablar de los electrodos bipolares, ¿ya? Hacemos una pausa. ¿Se acuerdan este electrodo del miembro superior derecho? Si lo estudiamos solito, es decir, vamos a utilizar un solo electrodo, ¿qué derivación nos da? Ajá, la famosa AVR, que al utilizar un solo electrodo es unipolar o bipolar, unipolar. Al ser una derivación unipolar, todo lo que se le acerca se pinta positivo y todo lo que se le aleja se pinta negativo. En este caso, miren lo que estoy señalando. Este vector que representa la despolarización auricular se acerca a VR o se aleja. Se aleja. Y como es unipolar, todo lo que se aleja para abajo. Y acá es otro dato importante, bankers, por favor. La derivación AVR normalmente tiene, eso es lo que esperamos siempre, que la onda P sea negativa. Por lo tanto, la onda P es negativa en la derivación AVR porque es unipolar y funciona tal cual acabamos de explicar. Muy bien. Y ahora nos olvidamos de la derivación AVR, borramos esto y acá solamente para recordar escribimos que en la derivación AVR la onda P es fisiológicamente negativa. Pero nosotros vamos a estudiar una derivación bipolar que es de 2, que utiliza el mismo electrodo que solito nos va a dar la derivación AVR, pero si es que lo estudiamos en conjunto con el electrodo del miembro inferior izquierdo, si los unimos, nos va a dar la derivación de 2. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Muy bien. En la derivación de 2, vamos a graficar acá esto. ¿Cómo vamos a graficar? ¿Ya? La onda P. ¿Cómo será la onda P en la derivación de 2? Este vector que representa la actividad eléctrica auricular se va hacia el campo positivo o hacia el campo negativo, hacia el campo positivo. Por lo tanto, la onda P en la derivación D2, que es bipolar, será positiva. Muy bien. Bueno, exactamente así no es, ¿ya? Pero ahí intento hacer mi arte. Ahora vamos a estudiar este primer vector de despolarización ventricular. Se va, miren, se va hacia el campo eléctrico positivo o negativo, hacia el campo eléctrico negativo, ¿no? Por lo tanto, será graficado para abajo y como es chiquito, será algo pequeñito. Luego vemos aquí,
el vector que representa la despolarización de la pared ventricular libre se va hacia el campo eléctrico positivo o negativo, hacia el campo eléctrico positivo. Y como es un vector grande, pues nos dará una onda grande, que es la onda R. Y luego tenemos aquí el vector de la despolarización de las bases ventriculares. Se va hacia el campo eléctrico positivo o negativo, negativo. Por lo tanto, nos dará la onda S. Y acá está la onda P, que acá nos faltó algo, que es un momentito, vamos a borrar acá y vamos a volver a escribir. Muy bien, la onda P luego pasa el impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular, que es el segmento PR, y ya ahí recién se estudia el complejo QRS, la onda Q, la onda R y la onda S. Entonces, más o menos así ya van conociendo cómo se forman las ondas, ¿ya? Y seguimos. Ahora sí, vamos a estudiar un poquito el papel del electrocardiograma, que esto es universal. Vemos cuadraditos pequeñitos. Cada cuadradito pequeñito mide 1 milímetro, tanto como en el eje de las X como en el eje de las Y. Listo. Entonces, si nosotros estudiamos así, miren lo que estoy señalando, en esta dirección vamos a estudiar el tiempo. Cada cuadradito pequeñito representa 0.04 segundos. Cada cuadradito pequeñito representa 0.04 segundos. Entonces, 5 cuadraditos pequeñitos, ¿cuántos segundos? 0.2 segundos. 0.2 segundos. Es decir, ¿cuánto tiempo representará la suma de estos 5 cuadrados medianos? 0.2 segundos, 1 segundo. Es importante que capten esto. Cada cuadradito pequeñito, ¿cuánto representa? 0.04 segundos. Cada cuadradito mediano, 0.2 segundos. Y 5 cuadraditos medianos, 1 segundo. Muy bien. Y si es que nosotros queremos 6 segundos, ¿cuántos cuadraditos? 1 segundo, ¿cuántos cuadraditos medianos son? 5 cuadrados medianos. 6 segundos, ¿cuántos serán? 30 cuadrados medianos. Muy bien. Y si nosotros le multiplicamos 6 por 10, ¿cuánto nos dará? 1 minuto, pues no. 1 minuto que será igual a 60 segundos. Y esto es importante para entender más adelante algo. Y pues para arriba, cada cuadradito representa 0,1 milivoltios. Muy bien, seguimos. Y bueno, Bankers, hasta esta primera parte hemos estudiado cómo se forman las ondas positivas, negativas, qué son las derivaciones unipolares, bipolares, y solamente es la introducción, es una versión resumida. Esto incluso lo podríamos estudiar a mayor profundidad y próximamente lo van a ver en la aplicación que vamos a lanzar. Estén atentos, por favor. Entonces, hasta ahora hemos hablado de eso, de cómo se forman las ondas y las derivaciones unipolares y bipolares. Ahora vamos a hablar algo de la frecuencia cardíaca. Existen diferentes métodos para calcular la frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero la frecuencia cardíaca tenemos que estudiarla tanto para ritmos regulares como para ritmos irregulares. Frecuencia cardíaca para ritmos regulares y para ritmos irregulares. Por ejemplo, aquí, el método de los 6 segundos, clásicamente se utiliza ¿para qué? Para ritmos irregulares. Muy bien. ¿Se puede utilizar para ritmos regulares también? También. Pero clásicamente es para ritmos irregulares. ¿Y cómo es esto? Recuerdan que cada cuadradito pequeñito medía 0.04 segundos. Y cada 5 de estos cuadraditos, ¿cuánto tenemos? 1 segundo. Cada otros 5 cuadraditos, ¿cuánto tenemos? 1 segundo. Y como hay 30 cuadraditos, ¿cuántos serán? 6 segundos. Por lo tanto, 30 cuadraditos medianos, como contamos aquí, serán 6 segundos. Muy bien. Y es fácil, pues, ¿no? Vamos a contar cuántos complejos QRS hay en 6 segundos. Si contamos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien.
Ahora, esto es importante, bankers. Acá nosotros hemos analizado la onda Q, la onda R, la onda P. No. Buscamos este complejo QRS, que no siempre tiene las tres ondas como hemos estudiado el Q, el R y el S, pero esto ya ustedes poco a poco lo van a ir aprendiendo, ¿no? Van a ver, van a ir captando que este es el complejo QRS. Y ustedes dicen, en 9, en 9, en 6 segundos hay 9 complejos QRS, es decir, 9 veces se han despolarizado los ventrículos. Nosotros estudiamos clásicamente la frecuencia cardíaca con la despolarización ventricular, por si acaso, pero puede haber una frecuencia auricular y una frecuencia ventricular. Pero cuando ustedes están en su hospital, en su rotación de clínicas, cardiología, y les dicen, calcula la frecuencia cardíaca, lo que nos están preguntando es la frecuencia ventricular, por si acaso. Entonces ustedes dicen, si es que en 6 segundos hay 9 despolarizaciones ventriculares, yo quiero saber cuánto habrá en un minuto. Entonces, 6 segundos para que sea un minuto serían 60 segundos. Entonces multiplico simplemente 6 segundos por 10 y nos dará 60 segundos, pues, ¿no? Pero esto lo multiplicamos simplemente 9 por 10 nos dará 90. Así, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, para el método de los 6 segundos, simplemente calculamos cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y este número lo multiplicamos por 10. 9 por 10, 90. Es decir, 90 latidos en 60 segundos, es decir, en un minuto. Y seguimos. Y esto es lo que nos quiere decir, ¿no? 9 complejos QRS en 6 segundos por 10, 90 latidos por minuto. Muy bien. Y ahora vamos a estudiar el método de los 1500. ¿Se acuerdan? Lo mismo. ¿Cómo debemos estudiar la frecuencia cardíaca? Primero ver el ritmo. Si es que es regular o irregular. Regular o irregular. Y hace un momento no hemos estudiado el ritmo, pero aquí sí vamos a estudiar el ritmo. ¿Cómo vamos a estudiar el ritmo? Primero ubicamos la onda R de cada complejo QRS. ¿Y cómo se define la onda R? Como la primera onda positiva. En este caso es la primera onda positiva del complejo QRS y vamos a contar cuántos cuadraditos hay de cada onda R a onda R. De esta onda R, acá, ¿cuántos cuadraditos hay? De esta onda R, que es la primera onda positiva, voy a pintar. Acá tenemos todas las ondas R, estoy pintando y vamos a calcular la distancia que hay entre ellas. Es decir, vamos a calcular esta distancia. Y en el ejercicio es fácil. Entre cada onda R a onda R hay 16 cuadraditos. Es decir, esta constante es eso, es fijo, 16 cuadraditos. Y acá hay 16 cuadraditos si hacemos el ejercicio. En un momento vamos a ver esto. Acá lo estamos viendo a una forma así al gran detalle. En un momento vamos a ver mucho más detalle. Y para calcular la frecuencia cardíaca con este método es 1500 entre 16. Nos sale 93 latidos por minuto. Tranquilos que en un momento con los ejercicios vamos a entender esto. Y aquí tenemos la explicación, que en un segundo son 25 milímetros, 25 cuadraditos pequeñitos, en un minuto 25 por 60, 1500. De ahí lo podemos revisar. Estos son los pasos para leer un electrocardiograma. Comenzamos viendo la frecuencia, ¿ya? Y acá es otro punto importante, el ritmo. Pero clásicamente primero vemos el ritmo y luego la frecuencia. Y luego volvemos al ritmo, luego estudiamos la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. ¿Todo esto vamos a hacer ahora? No, esta clase es solamente una introducción. Ahora sí, vamos a ver esto de acá. Miren, bankers, tenemos este electrocardiograma. Muy bien, tenemos este electrocardiograma. ¿Se acuerdan qué es lo que debemos ver? Primero, si es que el ritmo es regular o irregular. Si es que es regular, ¿cuál es el método más exacto? El método de los 1500. Si es que es irregular, podemos utilizar el método de los 6 segundos. Hay otros métodos, hay muchos más métodos. Yo les estoy enseñando solamente dos. En este caso, bueno, acá no nos dicen qué derivación es, pero esto clásicamente es la derivación de 2.
Y acá la primera pregunta, ¿no? Para calcular la frecuencia cardíaca, si el ritmo es regular o irregular. ¿Y cómo calculamos? Primero ubicamos cada onda R. Voy a cambiar de color para que se note. Y acá está la onda R. Acá está la onda R. Esta es la otra onda R. Esta es la otra onda R. Esta es la otra onda R. Es decir, entre onda R a onda R, ¿cuántos cuadraditos hay? 17, 17, 17. Por lo tanto, podemos utilizar el ritmo, el método de los 1500, que consiste en dividir 1500 entre 17. ¿Y cuánto nos sale? Calculamos, que ya las neuronas ahí están necesitando la calculadora. Calculamos 1500 entre 17, 88. Exactamente 88,2, pues 88. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver, están escribiendo ahí. Muy bien, 88. Así que nunca más se olviden, cuando el ritmo es regular, lo más exacto es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Esto aquí y en cualquier país es así. Y seguimos. Otro ejemplo. Acá, fíjense. Miren, acá si nosotros estudiamos el EKG, está bonito. La onda P, acá hay una onda Q pequeñita, la onda R, la onda S y listo. Pero para el cálculo de la frecuencia cardíaca, yo les he enseñado a ver primero la onda P. No. Por ejemplo, esto es un EKG normal, el que acabamos de ver. Pero este de acá, si nosotros ponemos a analizar, esto es una fibrilación auricular. Pero estamos estudiando la frecuencia cardíaca y no vamos a hablar ahorita de fibrilación auricular. Y para estudiar la frecuencia cardíaca, ¿cuál es el primer paso, bankers? Ver si es que el ritmo es regular o irregular. ¿Y cómo veo si es que es regular o irregular? Cuento el número de cuadraditos pequeños entre cada onda R a R. Y acá vemos que está la onda R, la onda R, la onda R, la onda R. Y decimos, ¿el número de cuadraditos es constante? No. Por lo tanto, ¿el ritmo qué es? ¿Es regular o irregular? Irregular. Si es que es irregular, ¿qué método puedo utilizar? ¿El de los 1500? No. ¿El de los 6 segundos? Sí. ¿En qué consiste? Contar el número de complejos QRS. En todos los ejercicios que vamos a ver, hay 30 cuadrados medianos, o sea, 30 cuadrados medianos de estos. Por lo tanto, en estos 30 cuadrados medianos que representan 6 segundos, ¿cuántos complejos QRS hay? Contamos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 9 cuadrados medianos, perdón, 9 complejos QRS en 6 segundos. Para obtener en 60 segundos, ¿cómo hago? Multiplico 9 por 10 y ¿cuánto nos da? 90. Muy bien, por lo tanto la frecuencia cardíaca es 90 latidos por minuto. Y así de fácil, bankers, entienden cómo es el cálculo de la frecuencia cardíaca. Y vamos a hacer algunos ejercicios más. Ya estamos en la parte final de la presentación de hoy. Vamos a ir lento. Acá ya no hay cuadraditos pequeñitos, ¿ya? Pero vamos a ver. Nosotros sacamos el cálculo. Listo. Tenemos acá complejo QRS, ¿ya? Nos es difícil en este caso calcular la onda R, pero acá está pequeñita. Algunos pueden decirles que pueden utilizar la onda S también, de aquí, que en estos casos. Pero si nosotros calculamos de onda R a onda R, que es esta pequeñita, esta onda R, vamos a ver que el número de cuadraditos es irregular. Desde acá se nota, miren, es más grande y acá es más pequeño, mediano y así. Ya vemos que es irregular. El mismo algoritmo, para calcular la frecuencia cardíaca, ¿qué hay que ver? Si es que es regular o irregular. Si es que es regular, el método más exacto es el método de los 1500. Y si es que es irregular, ¿qué les he enseñado? Que pueden utilizar el método de los 6 segundos. Como en este momento es irregular, vamos a utilizar los 6 segundos. Contamos el número de complejos QRS. Contamos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí voy a leer lo que están escribiendo. Un momento. Exacto. Y Ariane. Sandra. Exacto, ¿no? 10 complejos QRS. Perdón, ahí se fue. 10 por 10, 100 latidos por minuto, ¿no? Que en este caso, acá tenemos algunos datos, pero recuerden que no estamos hablando de fibrilación auricular, pero para que vean que calcular la frecuencia cardíaca no significa primero hacer el estudio de la onda P, por si acaso. Pero en este caso es una fibrilación auricular controlada, porque la frecuencia cardíaca es hasta 100. Menos de 100 exactamente dicen que es una fibrilación auricular controlada, pero de ahí hablamos de eso. Ahora, lo mismo, no nos centramos en la onda P. No nos centramos en la onda P. Estamos estudiando la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. ¿Qué vemos? Si es que es regular o irregular. Listo. Si es que vemos si es que es regular o irregular. Ojo, esto es un caso de un flúter auricular que clásicamente es regular, pero hay casos en los cuales podría no ser, ¿ya? Entonces, acá he puesto que hemos calculado con los 6 segundos. Primero tenemos que ver si es que es regular o irregular. Si es que es regular, ¿cuál es el método más exacto en cualquier centro de electrocardiografía? El método de los 1500. Y si es que es irregular, podemos utilizar el método de los 6 segundos. Y recuerden que el método de los 6 segundos utilizamos para irregular, pero también podemos utilizar para ritmos regulares. Pero el método de los 1500 no lo podemos utilizar para ritmos irregulares. Entonces, para métodos regulares puede ser también utilizado el método de los 6 segundos. Y contamos. A ver, vamos a ver cuántos cuadraditos hay de aquí a acá. Yo lo cuento así, más o menos acá hay uno, cada cuadrado pequeño tiene, mediano tiene 5. Acá tiene 5, acá tiene 3 y acá tiene 2, ¿no? O sea, acá hay 10 cuadraditos. Acá hay, vamos a contar al otro, acá hay 2, acá hay 3, o sea 10. O sea, hay 10 y 10. Si utilizamos el método de los 1500, sería 1500 porque es un ritmo regular, entre 10, pues sale 150. 150 latidos por minuto. Y si utiliza, vamos a ver si con el método de los 6 segundos nos sale igual, tal vez lo calculé mal. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Igual, ¿no? Por el método de los 6 segundos hay 15, 15 por 10, 150. Y ya se dan cuenta cómo para ritmos regulares podemos utilizar el método de los 1500 o el método de los 6 segundos, mientras que para ritmos irregulares, sí el método de los 6 segundos, 30 segundos y así también hay. A ver, otro ejemplo, muy bien. Si es que calculamos el espacio que hay entre cada onda R, AR, acá vemos que ya es irregular al ojo, ¿no? Acá es más grande, acá mediano, más pequeño. Es decir, ¿podemos utilizar el método de los 1500? No, porque eso es para regulares. ¿Podemos utilizar el método de los 6 segundos? Sí, porque es irregular. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Si en 9 despolarizaciones ventriculares hay en 6 segundos, en 60 segundos, ¿cuánto habrá? 9 por 10 es igual a 90 latidos por minuto. Y vamos a acabar con esto. Muy bien. A ver, no estamos estudiando las ondas P, ¿no? Pero esto es una fibrilación auricular, perdón, un flúter auricular, clásicamente por las ondas en serrucho. Y contamos, a ver, acá hay 1, 2, 3 cuadrados medianos, o sea, serían 15. Acá hay 3 cuadritos pequeñitos y 1. Si no me equivoco, pues hay 15 y habría 19. Ahora vamos a ver entre este. Acá hay 15, acá hay igual 19. Y entre cada, y se supone, a ver, vamos a ver si acá hay 19 también, acá hay 5, acá hay 5. Muy bien. Habrá hasta ahí, ¿cuánto? 10.
Acá hay 5, 5 y 4. Sí, de acá tal vez no lo ven bien porque es muy chiquitito, pero hay 19. Entonces, vamos a calcular la frecuencia cardíaca, el mismo ejercicio. ¿Es regular o irregular? Es regular. Si es que es regular, podemos utilizar los 1500 o los 6 segundos. Y si es que es irregular, los 6 segundos. Utilicemos los 1500. 1500 entre 19, ¿cuánto sale? Vamos a utilizar la calculadora. 1500 entre 19 sale 78,9. Mediante el método de los 1500 sale 78,9, es decir, 79. Y mediante el método de los 6 segundos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si 8 despolarizaciones hay en 6 segundos, ¿cuánto habrá en 60 segundos, que es un minuto? Multiplicamos por 18 y sale 80. Entonces vemos cómo con el método de los 1500 nos da exacto, pues, ¿no? Y el método de los 6 segundos nos da ya un número más fijo, ¿no? Pero por ahí van. Y bueno, bankers, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que ha sido un repaso rápido. Por favor, esto de acá es la primera sesión, ha sido una introducción, solamente ha sido para conocernos, hacer algo rápido, algo que les sirva.